Hola chicos, ahora desarrollaremos el ensayo número 1 que nos sirve para la prueba de nivel y a futuro la de transición. Lee la siguiente información y responde las preguntas 1 y 2. La siguiente tabla registra el peso de 6 recién nacidos en una clínica de Curicó. Tenemos por acá el bebé numerado del 1 al 6 y por acá al lado derecho tenemos el peso en kilogramos. Yo quise ordenar especialmente en estos decimales. Siempre hay que recordar la posición de la coma. Como los otros decimales hay 3, por acá para que hayan 3 se pueden rellenar con un 0 también. Y por acá también. Así mantenemos la posición de la coma y su respectiva posición de los decimales. Décima, centésima, milésima. Número 1. De acuerdo con la tabla, ¿qué bebé es el que presenta mayor peso? Tenemos que comparar la parte entera. El 3 es mayor cantidad. Así que después tenemos que comparar el primer decimal. ¿Cuál es el mayor decimal? 2, 3, 0 y 0. ¿Cuál sería el mayor? El 3. Así que inmediatamente tenemos que el bebé 2 corresponde al mayor peso. Esa cantidad es lo mismo que escribir 3,36. Ya tenemos dos equivalencias. Número 2. Según la tabla dada, ¿cuál es el promedio del peso de los 6 recién nacidos? Para sacar el promedio, tenemos que sumar todas las cantidades y luego dividirla por el total, que son 6 recién nacidos. Entonces nos preocupamos ahora por sumar. Por eso es importante el valor posicional de la coma, para poder sumar correctamente los decimales. Empiezo por el último valor, que sería décima, centésima, milésima. Empiezo por la milésima. 0,009 y 5. Sumamos esas dos cantidades, sería 14. Escribo el 4, reservamos una. Después sumo la décima, que sería, voy a empezar a sumar los 9. 9, 9 y 9. Y el 8 con el 1 va a ser otro 9. Así que tenemos 1, 2, 3, 4. 4 por 9, 36. Más 6 y 2 sería 8. 36 más 8. Suma esas dos cantidades. 14. 3 y 1 son 4. Escribo el 4 y reservo 4. Sumo la otra cantidad. Tengo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, escribo el 8 y reservo 1. Mantengo ahora la coma. Sumo. Por ejemplo, acá tengo 5, acá también tengo 5. 5, 10, 13, 16, 17. 17,844 kilogramos es el total, la suma de todos los bebés. Ahora, esa cantidad lo tengo que dividir por 6, así que descartar esa opción. Otra opción descartada es la siguiente, 74 kilogramos. Cada vez que se quiere sacar el promedio, la respuesta tiene que estar entre esos decimales. Tiene que estar entre el 2,08 y en este caso el 3,36. Entre esos dos decimales tiene que estar la respuesta, porque los valores que representan son esos. Método para dividir decimales. Voy a multiplicar en ambos lados por un múltiplo de 10 para no trabajar con decimales. Por ejemplo, multiplico por 1000 y por acá también multiplico por 1000. Si ese decimal lo multiplico por 1000, quedaría 17.844. Y eso se divide con 6 por 1000, 6000. 6 por cuánto me da lo más cercano a 17. 6 por 2 es 12, 6 por 3 18. Entonces, descartado el 3 es un 2. 6 por 2 es 12. Y le agrego los ceros, sería 12.000. Puedo escribir los 12.000 para después restarlos. 4 menos 0, 4, 4 menos 0 es 4, 8 menos 0 es 8.
Al 17 le resto 12, sería 5. Ahora voy a sacar el siguiente decimal. Entonces, como no tengo números para bajar, relleno con un 0 y ya sería el primer decimal. Si nos fijamos en las alternativas, tenemos el 9 que sigue, así que intento con el 9. 6 por quién me da lo más cercano a 58. 6 por 9 es 54 y al 54 agrego los 3 ceros. 3 ceros y 6 por 9 es 54. Y esas cantidades se van a restar. 0, 4 y 4. Resto de estas dos cantidades, 4. Quiero sacar el siguiente decimal. Relleno con un 0 y por acá me pregunto 6 por cuánto me da lo más cercano a 44. ¿Qué creen ustedes? ¿Será el 6 por 7 o el 6 por 4? 6 por 7. 6 por 7 es 42. Entonces lo que podría hacer, el 6 lo multiplico por el 7 y después le agrego los 3 ceros. 6 por 7, 42. Y ahora resto esas dos cantidades. Sería 4 menos 0 es 4. Y 44 menos 42, 2. Y por último, tendría que sacar el último decimal. 6 por cuánto me da lo más cercano a 24? 6 por 4. 6 por 4 es 24. Entonces ya corresponde a la opción C. Lea atentamente la siguiente tabla y responda a las preguntas 3, 4 y 5. En la tabla muestra relaciones de distancia entre distintas ciudades de Chile. Entre Santiago y Los Vilos hay 229 kilómetros. Entre Los Vilos a La Serena, 251, hasta entre Antofagasta y Arica hay 717. Si se denomina X a la distancia entre Santiago y La Serena, entonces entre Santiago y La Serena, si sumo esas dos cantidades, sumo la unidad, sería 9 y 1 sería 10, reservo una. 5 y 2 es 7, más 1 8. Y ahora la centena, 2 y 2 son 4. 480 kilómetros entre Santiago y La Serena. Si se denomina X a la distancia entre Santiago y La Serena, X sería entonces un 480. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa dicha distancia? Acá tenemos que recordar cómo resolver una ecuación. El X tiene que quedar solo en un lado de la igualdad. En este caso, siempre va a estar el X al lado izquierdo de la igualdad. Entonces me estorba el menos 22. ¿Cuál es lo opuesto al menos 22? Más 22. Es decir, en la primera opción tendríamos un X es igual a 229 más 22. ¿Y eso si lo sumo puede dar 480? No. Por acá X más 251. Entonces al 22 se va a restar 251. Entonces va a tener una distancia negativa, descartado. Entonces tenemos descartado esas dos opciones. Está entre estas dos. El X, si le resto 251, ¿puede dar 229? O si le resto 229, ¿puede dar una cantidad negativa? Si ya el X lo conozco que es mayor, no. Así que descartar esta opción nos queda la C. Tenemos que comprobar. Por ejemplo, el X se mantiene al lado izquierdo, mantengo la igualdad. El opuesto del menos 251, 229, y el opuesto del menos 251 es más 251. Nos está diciendo que la cantidad total se le resta una de ellas, que es 251. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El 229. Entonces, esa opción es la correcta. Tenemos dos opciones. Una es reemplazar el X por un 480, que es la suma de las cantidades, o bien analizar si X es el total y acá dice que resto 251,
resto esa cantidad, ¿cuánto va a ser la respuesta? 229, que es el otro kilometraje que nos dan. Número 4. Se ha recorrido el 40% de la distancia entre Antofagasta y Arica. ¿A cuántos kilómetros equivale el porcentaje recorrido? Aproxima el entero más cercano. Entre Antofagasta y Arica hay 717 kilómetros. A los 717 tengo que sacar el 40%. O sea, 717 por 40%. Tenemos que recordar que el porciento es una comparación cada 100 unidades. Así que el 717 se va a multiplicar por 40 y además se divide en 100. Por acá fraccionamos en 1. Podemos multiplicar estas dos cantidades y a la respuesta dividirlo en 100 o vamos simplificando. Yo le recomiendo siempre simplificar. Divido por 10, divido por 10. Divido por la mitad, quedaría 2, divido por la mitad, sería 5. Entonces ahora multiplico hacia el lado. El doble de 717, 717 por 2. 7 por 2, 14. 7 por 2, 14. 2 por 1, 2 y 1, 3. 7 por 2, 14. 1434 se va a dividir por el 5. La tabla del 5 para que me dé lo más cercano a 14 sería 5 por 2. Para llegar a 14 faltarían 4 cantidades. Bajo el 3. La tabla del 5 para que me dé lo más cercano a 43. 5 por 8 es 40. Faltan 3. Bajo el 4. La tabla del 5 para que me dé lo más cercano a 34. 5 por 6 es 30. Para llegar a 34 sobraron 4. Ahora no tengo más cantidades, así que empiezo a sacar decimales. Le agrego un 0. Sacaríamos el primer decimal. 5 por cuánto me da lo más cercano o justo un 40. 5 por 8. 40. Aproximo a la unidad. Así que sería 287 kilómetros. 287 kilómetros. Es el 40% del recorrido entre Antofagasta y Arica. Recordemos que para poder calcular porcentaje, el porcentaje es una comparación cada 100 unidades. Así que por eso el divisor es un 100. Y después nos preocupamos por simplificar, multiplicar hacia el lado y finalmente dividir. 5. Una persona quiere viajar desde La Serena a Antofagasta. Desde La Serena a Antofagasta son 900 kilómetros. Considerando que el rendimiento de un automóvil es de 12,5 kilómetros por litro, podríamos sacar la cantidad de litros. ¿Cuántos litros necesita en promedio? Si tengo los siguientes datos, 900, que es la distancia entre La Serena y Antofagasta, según la información de la tabla, y el 12,5, que son los kilómetros por litro. Entonces, si tenemos los kilómetros y tenemos los kilómetros por litro, ¿qué operación tengo que hacer entre ellos para saber la cantidad de litros que se necesita? Tenemos que hacer una división. División de números decimales, tenemos que ampliar para que no trabajemos con decimales. Por ejemplo, multiplicamos por 10 en ambos lados para no trabajar con el decimal, sino que sería un 125. Y por acá sería 9000. La tabla del 125 para que me dé lo más cercano a 900. O también podemos decir 1 para que me dé lo más cercano a 9. Veamos si me resulta por el 9.
Si es por el 9, entonces tendría que multiplicar por 9 por 25. Y ahí me daría más que esos ceros que están ahí. Así que veamos si me sirve 125 por 8. Por acá voy a hacer el desarrollo. 125 por 8. 8 por 5, 40. 8 por 2, 16. Más 4 serían 20. 8 por 1, 8. Y 2 son 10. Serían 1000. Así que descartado el 8 tiene que ser menor. Veamos 125 por 7. 7 por 5, 35. 7 por 2, 14. Más 3 es 17. 7 por 1, 7. Y 1 son 8. Por 7 tendría que ser. Son 875. 875. Esas cantidades se tienen que restar. 900 menos 875. Sería un 10. Sería acá un 9 y acá sería un 8. 10 le restamos 5, eso es 5. 9 le restamos 7, es un 2. Y 8 menos 8, 0. Ahora bajo al 0. 125 para que me dé lo más cercano a 50. A 125 para que me dé lo más cercano a 250. Así que sería justamente el doble. El doble de 125 corresponde a los 250. Entonces son 72 litros que necesita en total. 72 litros en total necesita para poder recorrer esa distancia. Un litro de benzina cuesta 803 pesos. ¿Cuánto dinero gastará en benzina para realizar el viaje? ¿Qué tengo que hacer entre los 72 litros y los 803 pesos para saber la cantidad total que necesita? Tengo que multiplicar. Multiplico esas dos cantidades. 3 por 2, 6. 7 por 3, 21. Empiezo por la decena, dejamos un espacio. 0 por todos ellos es 0. Empiezo por la centena, entonces dejamos un espacio nuevamente. Aquí dejé un espacio, por acá dejo dos espacios. 8 por 2, 16. Reservamos una. 8 por 7, 56. Más una, 57. Sumamos hacia abajo. 6, 1, 6 y 2 son 8. 7 y 5. Una habitación tiene una ventana circular de 86 centímetros de diámetro. Una ventana circular y tenemos ubicado el centro. El diámetro es la distancia de un extremo con el otro, pasando siempre por el centro. Así que el radio sería la mitad del diámetro. La mitad de 86 es 43. Un radio es 43, por lo tanto la otra parte también es 43 centímetros. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide la superficie de la ventana? El área de un círculo sería pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. El pi lo vamos a dejar como letra, porque así está expresada las respuestas. Entonces se mantiene el pi. El radio, ¿cuánto sería? 43. 43, pero al cuadrado. 43 por 43. ¿Cuánto creen ustedes que será 43 por 43? ¿Será 43 pi? No, descartada esa opción. 43 elevado a 2. ¿Es lo mismo que decir 43 por 2? No, así que descartada esa opción. Nos queda la A o la letra D. Multiplico 43 por 43. Siempre empiece por la unidad. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y una 17. Sumamos hacia abajo. 9,
2 y 2 es 4, 7 y 1, 8 y 1. 1849 y a eso le agrego la letra. Siempre es el número y después la letra. ¿Cuál es la superficie que cubre esa ventana al momento de construirla? Cubre 1849 por pi centímetros elevado a 2, porque estamos calculando el área. 7. ¿Cuál es el valor del x en la siguiente ecuación? Observemos toda la ecuación. Por acá es el 200 por lo que está en el paréntesis. Entre un número y un paréntesis hay un por entre medio. El x menos 5 no se puede calcular porque son términos distintos. Tiene letra y por acá no tiene letra. Son términos distintos. Así que el 200 se multiplica por el x y después se multiplica por el menos 5. 200 por x se escribe 200x. 200 por menos 5, positivo con negativo, negativa la respuesta, y 200 por 5, es decir, 2 por 5 es 10, y después agrego los dos ceros, y eso es igual a 1200. Una ecuación se resuelve dejando la x a un lado. El 200x se mantiene en este caso al lado izquierdo. Me estorba el menos 1000, así que el 1200. ¿Cuál es el opuesto del menos 1000? Más 1000. Como ese valor lo voy a expresar al lado opuesto de la igualdad, se expresa con el opuesto del menos, más 1000. Sumo términos semejantes, lo que no tiene letra. 1200 más 1000, 2200. Y por acá se mantiene el 200x. El x tiene que quedar sola en la ecuación. X es igual, es despejar. Siempre cuando hay un número y una letra hay un por entre medio. Así que ahora calculo el opuesto del por, que es la división. Divido por 200, quedaría un x, y por acá divido por 200. Lo puedo expresar como una fracción también. Como termina en 0, podemos dividir por 10. Arriba y abajo. Simplificar por 10. Nuevamente podemos simplificar por 10. Quedaría 22 partido 2. Podemos comprobar. Si el x es un 11, al 11 le resto 5, eso es un 6. Al 6 lo multiplico por 2, es un 12. Y después le agrego los dos ceros y se mantiene la equivalencia, que sería 1200.